Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, a Juan Vaz, un compañero, amigo querido. Mi nombre es Pablo Ascolani, pertenezco a AREC, que es la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, hermana de AECU. Trabajo de kinesiólogo, soy docente de farmacología. Lo que vamos a hablar en esta pequeña charla es sobre el uso terapéutico de los cannabinoides. Por eso le pido a las personas que tengan preguntas que se acerquen para que después podamos dialogar o también me interrumpan, que participen, que si hay una interacción previa también está bueno porque así podemos ir enriqueciéndonos mutuamente. Como les decía, trabajo en salud, doy clases también a estudiantes y profesionales de la salud. En este caso, la tesis con que me recibí fue sobre el uso, una revisión del uso de cannabinoides para tratar síntomas neurológicos, concretamente la espasticidad y el dolor neuropático, que son síntomas comunes al tipo de pacientes que yo atiendo como kinesiólogo, que son pacientes con problemas neurológicos adultos como accidentes cerebrovasculares, traumatizados, encefalocraneanos, lesionados medulares, etc. Esta tesis tuve oportunidad de presentarla en diversos lugares, en Chile, en Argentina, en Córdoba, y formalmente se dio también como actualización para médicos, digamos, no abierto al público, como actualización del posgrado de fisioterapia y rehabilitación de la Universidad Nacional de Rosario, de donde vengo. Lo que les pido, que no se queden tampoco con lo que yo les cuento hoy, especialmente los que sean trabajadores de la salud. Tienen ahí una página que es mi blog, Cannabis Medicinal Argentina, ahí tienen muchos artículos sobre diversos temas sobre el área y todos tienen sus fuentes correspondientes, o sea que pueden ir y chequear los trabajos científicos originales en que baso lo que digo. Lo que vamos a hablar es una historia muy breve del uso terapéutico, no intentando ser exhaustivo, sino haciendo hincapié en algunos detalles interesantes, un poco de la química, la farmacocinética, cómo afecta, qué es lo que el organismo le hace a los cannabinoides y qué es lo que los cannabinoides le hacen al organismo. También cuáles son las propiedades terapéuticas probadas de acuerdo a los estándares que la ciencia hoy pide y cuáles son las aplicaciones potenciales para el uso de cannabinoides que todavía no están investigadas. También vamos a repasar los mitos sobre los efectos adversos como dijimos, qué es lo que podemos esperar a futuro del cannabis como medicina. En relación a la historia, se sabe que hace 10.000 años se cultivaba en China, o sea que es contemporáneo al surgimiento de los primeros cultivos, o sea, la agricultura como actividad humana. También se utilizó ampliamente en Grecia, en Europa, fue también medicina usada por diversas culturas. Las pruebas de que se usaba el cáñamo como cultivo y que tienen 10.000 años son a partir de fragmentos de jarrones como estos, que esa impresión que ven ahí es de tela de cáñamo. Lo que vemos aquí al costado es un tricoma y una semilla y resto de planta de 2.700 años. Esa es la evidencia más antigua de uso de plantas psicoactivas. Está en una tumba de un chamán caucasoide en China que tenía un significado ritual y era un cannabis rico en resina, el equivalente a una indica o un híbrido potente, o sea que tenía un uso o terapéutico o ritual, digamos que en ese momento no estaba enteramente separado. Esto lo traigo como todos somos judeocristianos, más allá que podamos decirnos budista o hinduista, en el fondo todos lo somos, y si se fijan en la Biblia, en el Éxodo 30, 22, 23, van a ver que dice caña aromática, que es la traducción de caneboso
como uno de los ingredientes del aceite de unción, que era un aceite que se frotaba en todo el cuerpo los primeros cristianos. Esa caña aromática es la traducción de canebosum, que en realidad es cáñamo florecido, que era una planta que además se usaba mucho en ese área. Esto me gustaba traerlo porque es un poco cómico, algunas características del Jesús histórico, digamos, que lidera un movimiento clandestino de liberación, lo busca la ley por ejercicio ilegal de la medicina y echar a los mercaderes del templo, frecuenta delincuentes, extremistas, subversivos, prostitutas y gente de clase baja, cabello largo, barba, sandalias, merodea por los arrabales, a menudo desaparece en el desierto, proclama que cambia a los hombres y los hace libres. Digamos, bastante parecido a muchos de los que vemos aquí dando vueltas. Tanto en la historia antigua como en la contemporánea, previa a 1937, cuando se prohíbe por la Marijuana Tax Act, tenía muchos usos. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué, si es tan poco tóxica y tenía tantos usos, se prohibió? Bueno, tiene una respuesta. Por un lado, hubo causas industriales y económicas, muchos de ustedes ya las deben conocer, a partir de la lectura del Emperador está desnudo, bueno, es material conocido, pero para hacer un repaso. Por un lado, los laboratorios, digamos que en ese momento empezaban a luchar por lograr el monopolio de la producción de todos los medicamentos. En ese momento no se podía producir marihuana. En realidad, al ser la marihuana un ser vivo, tiene multiplicidad de compuestos y en el laboratorio solo se hace un compuesto. Por otro lado, la industria algodonera, que como ustedes saben estaba asociada, digamos, o era digamos, propiedad de los sectores más rancios de Estados Unidos, y hizo lobby junto con Hearst, que era dueño periódico, para que se demonizara y se prohibiera el cáñamo. Las industrias químicas como DuPont, que acaba de sacar el nylon, también apoyaron esa campaña de demonización. Por otro lado, había aspectos culturales y políticos. Recordemos que las clases dominantes en Estados Unidos de esa época tenían un ideal abstencionista, estamos saliendo de la ley seca, y asociaban el consumo de sustancias psicoactivas al inmigrante, en este caso al inmigrante mexicano y encima revolucionario. Por otro lado, a nivel político estuvo la Comisión Internacional del Opio. Los países que eran colonia en el norte de África, como Francia, Italia e Inglaterra, y decidieron presionar para incluir el cáñamo dentro de estas sustancias controladas junto al opio, porque los movimientos revolucionarios del norte de África que luchaban contra los colonialistas usaban cáñamo, lo tenían como dentro de su acervo cultural. Entonces, al prohibirlo les permitía hacer una contrainsurgencia más efectiva a los ingleses. Por otro lado, el uso terapéutico se encontró con algunas dificultades, sobre todo a partir de la Marijuana Tax Act, pero además también en 1900 surge la jeringa hipodérmica, están también los opioides, la aspirina, que se presentan como medicamentos más fácilmente dosificables. Hasta el momento no se había logrado un estandarizado, porque ni siquiera se había podido extraer los compuestos activos de los cannabinoides, porque no eran alcaloides como las sustancias medicinales conocidas hasta el momento. De esa manera había una fuerza variable, difícil de dosificar, y también, como dijimos antes, los laboratorios luchaban por monopolizar la producción de todas las drogas. Bueno, en Argentina, ustedes saben, la situación todavía está un poco más atrasada que aquí. A nivel medicinal, como les conté, estamos tratando de impulsar este tema en todos los ámbitos que podemos, sea a través de marchas, medios masivos para llegar a la opinión pública, a través de intervenciones académicas o haciendo incidencia política. Este año, como el año pasado, estuvimos en el Congreso de la Nación llevando un poco este material que conocemos. Las otras dos asociaciones, una de Estados Unidos, reconoce en el documento que sacó en el 2010 que sí tiene propiedades terapéuticas y que drogas que se usan con los mismos fines tienen toxicidades más serias, incluyendo la muerte. Digamos, estamos hablando de analgésicos e hipnóticos. Y la ONU, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció en el 2006 que los estudios científicos que tenía para prohibir la marihuana en el 61 estaban errados,
pero aún así no cambia de posición. Bueno, esto para remarcar solo algunos puntos en relación a la investigación en cannabinoides. Se da un salto aquí, donde se descubre el primer receptor cannabinoide, y a partir de ahí empieza una revolución, porque se empiezan a determinar los mecanismos íntimos en que el cannabis realiza sus acciones, y a encontrar un sustento teórico a los efectos terapéuticos que popularmente se habían postulado que tenían, digamos, popularmente. También otro punto a resaltar es aquí, en el 2005, donde sale el Sativex, que es el primer cannabinoide, digamos, una forma farmacéutica aprobada, que es a base de un extracto de plantas y no un cannabinoide sintético. Bien, la fisiología del sistema cannabinoide endógeno y la farmacodinámica de los cannabinoides. Sería cómo los cannabinoides hacen su efecto en nuestro cuerpo. Hay enzimas dedicadas a sintetizarlos a partir de las membranas de las células. A diferencia de otros neurotransmisores, no se sintetizan ni se almacenan, sino que se van sintetizando constantemente y a demanda. Y también, bueno, como vemos ahí, tiene ligandos, que serían nuestros endocannabinoides, sustancias que son químicamente, si bien no son químicamente similares, abren la misma cerradura en las células, o sea, se unen a la misma proteína especializada, que son receptores, para realizar acciones celulares. También hay otras sustancias que las transportan y otras que las degradan, o sea, que en el cuerpo existe, o sea, el cuerpo fabrica su propia marihuana. ¿Para qué? El sistema cannabinoide endógeno se encarga de recuperar el equilibrio, la homeostasis, como le llamamos, o homeocinesis, en el sentido que es un equilibrio que está en movimiento. Ese desequilibrio puede ser de diferente tipo, por ejemplo, estrés, por ejemplo, un daño en determinado tejido. Cuando se da ese daño, se libera, se pone en marcha el sistema cannabinoide endógeno en busca de recuperar ese equilibrio. Principalmente se refleja en el sistema nervioso y en el sistema inmunológico. En el sistema nervioso, por ejemplo, cuando se libera demasiado de determinado neurotransmisor, se activa el sistema cannabinoide endógeno para evitar que se libere tanto de ese neurotransmisor. A nivel del sistema inmunológico, si está hiperreactivo, el sistema inmunológico nos defiende ante antígenos, ante enfermedades, si está hiperreactivo, puede dañar nuestro propio cuerpo. Los cannabinoides, al unirse, modulan, no suprimen, modulan esa actividad que está exacerbada, digamos, que se va de lo normal. Las indicaciones vigentes. En 16 estamos hablando para la marihuana como tal, o sea, la marihuana en bruto, o sea, los cannabinoides sintéticos sin duda debe haber aquí en la farmacia en Uruguay. En Argentina tenemos la nabilona, aquí tal vez haya también la nabilona o el dronabinol, desconozco. Si no, tal vez se puede ingresar al país. De todas maneras, son medicamentos caros y que no necesariamente son más efectivos que el cannabis en sí. Entonces, para la marihuana está aprobada para náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, para la falta de apetito, digamos, los síndromes caquetizantes, donde la persona pierde peso y sufre emaciación muscular en VIH y cáncer avanzado, y para síntomas de la esclerosis múltiple. Cuando decimos que está aprobado, porque se han hecho estudios con extractos de cannabinoides, incluso con marihuana fumada, de acuerdo a los estándares que pide la ciencia, que es que se dé un cigarrillo de marihuana placebo, que tiene que tener el mismo gusto, el mismo aspecto, mismo olor, pero sin los cannabinoides, y se da otro con cannabinoides. Lo mismo con una sustancia, digamos, de tipo spray, tipo Sativex. Ahora, ¿sirve para otras cosas? Sin duda. Poseen propiedades, como vemos aquí, analgésicas, broncolilatadoras, antiespasmódicas, ansiolíticas, antipsicóticas, anticonvulsivantes, antirreumáticas, antieméticas, eso contra el vómito, inmunomoduladoras, neuroprotectivas, antitumorales, antidiabéticas, podemos sumar. Muchos de estos usos están sustentados también, como dijimos, en ensayos clínicos realizados con una metodología adecuada, pero no con la cantidad de pacientes necesarios para que se apruebe finalmente. El proceso de aprobar un medicamento es muy caro y ningún laboratorio está interesado en que se demuestren las propiedades terapéuticas de una planta que no
no pueden patentar. De manera que el estudio en cannabinoides es muy lento y digamos está obstaculizado constantemente por diferentes entidades contrarias a que se aprueben. Esto solamente para mostrar que de los alrededor de 70 cannabinoides hay muchos que tienen propiedades terapéuticas. Por eso se están desarrollando en la actualidad, por ejemplo en Israel, una variedad que tiene 1% de THC y 15% de CBD. Invierten prácticamente la proporción y sería muy apropiada para uso terapéutico. Otro de los interesantes es el THCV, que también no tiene propiedades psicoactivas y sí terapéuticas, cosa importante para los pacientes porque muchos de ellos pueden sufrir efectos adversos a partir de esa psicoactividad que no conocen y no buscan. Entonces, vemos que aquí hay cantidad de informaciones e indicaciones potenciales. Yo de todas maneras lo voy a pasar un poco rápido para no aburrirlos, va a estar disponible, se lo voy a dar a Juan al PowerPoint. Mitos. Entonces, ¿es adictiva la marihuana? En farmacología consideramos la adicción fruto de dos cuestiones. Por un lado, el síndrome de supresión o síndrome de abstinencia, que sería un efecto a medida que la droga abandona el cuerpo que puede llegar a llevar al colapso y a la muerte. Si bien está un poco discutido, se lo pueden leer en los libros de farmacología, en general se dice que no está claro que los cannabinoides tengan un síndrome de abstinencia. Después vamos a explicar por qué la marihuana no tiene síndrome de abstinencia significativo como el alcohol, los opioides o las benzodiazepinas. Sí tiene obviamente una adicción psicológica como cualquier otro hábito humano. El otro aspecto a través del que consideramos la adicción es la tolerancia. Digamos, cuánto hay que ir aumentando la dosis de la droga para que siga haciendo el mismo efecto. En el caso del cannabis se desarrolla una tolerancia, pero es poca y rápidamente se suprime al discontinuar el uso unos días. ¿Puede causar enfermedad mental? Hasta ahora, la información que hay, el único estudio más claro que se hizo en el Reino Unido, la Universidad de Staffordshire, que analizó el caso de 600.000 personas, es el único estudio poblacional que analizó la incidencia, o sea, los nuevos casos de fumadores de marihuana y la prevalencia de fumadores de marihuana. ¿Cuántos fumadores hay? Y la incidencia, los casos nuevos de psicosis y la prevalencia de la psicosis. Entonces ahí vieron que en el Reino Unido entre el 1996 y 2005 el consumo de marihuana iba levemente en aumento y la incidencia de psicosis iba levemente en descenso. Ese es el único estudio que puede aclarar si hay una relación causal o no entre fumar marihuana y la psicosis. Esto ya se veía históricamente porque cuando la marihuana irrumpe en Occidente y pasa a ser un consumo masivo en los 60 y 70, no se ven aumento de casos de psicosis. ¿Hay relación? Sí, pues sabemos que el cannabidiol, probado en ensayos clínicos controlados, y doble ciego y randomizado, es un efectivo antipsicótico. O sea, sabemos que el consumo de cannabis puede aliviar a los pacientes psicóticos, sumado a algunos otros aspectos que lo relacionan, como la psicosis se relaciona con el consumo de diversas sustancias legales y ilegales, se relaciona con la marginalidad, el consumo de sustancias ilegales también se relaciona. Entonces, hay otras relaciones. Hasta ahora no se demostró ninguna relación causal. ¿Es igual de perjudicial fumar marihuana que tabaco? No, de ninguna manera. Los estudios que hay en relación a las enfermedades más importantes derivadas del consumo de tabaco, como es el cáncer de pulmón, por ejemplo, hay dos en existencia amplios, uno patrocinado por el NIDA, que es el National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, y este estudio da que no hay una relación, o sea que fumar marihuana no causa cáncer de pulmón. En ese estudio
En uno, por eso dividía fumadores de tabaco, fumadores de marihuana, fumadores de tabaco y marihuana y no fumadores. Y a su vez, cada grupo lo subdividía. El de marihuana estaba subdividido. En uno de esos grupos se detectó un efecto protectivo, pero que no era estadísticamente significativo para todo el grupo de fumadores de marihuana. Eso se repitió en otro estudio, no hay relación entre fumar marihuana y cáncer de pulmón. Ahora, por ejemplo, en relación a cáncer de cabeza y cuello, escamoso de cabeza y cuello, que es el más común. En el 2009 salió un estudio que quería ver esa relación. Y sorprendentemente se vio que había menos incidencia de cáncer de cabeza y cuello entre los fumadores de marihuana que entre los no fumadores. O sea que la marihuana protegía contra el cáncer escamoso de cabeza y cuello. Otra de las enfermedades que produce el tabaco, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se estudió en 2 estudios amplios. Se ve que la función pulmonar, que se mide por el FEV1, se deteriora más aceleradamente en los fumadores de tabaco, mientras que en los fumadores de solo marihuana se deteriora al mismo nivel que el no fumador. Ahora, ojo, se ve que si se consume tabaco y marihuana, sí hay una sumación. Aparentemente la marihuana por sí mismo no afecta de la misma manera, que sí, digamos, se puede explicar, pero sería un poco complejo, pero sí sensibiliza ante el daño que produce el tabaco. O sea que, digamos, cuidado con la combinación. El tema del escalón, esto es un mito, digamos, muy extendido, que decir que marihuana te va a llevar a consumir drogas cada vez peores hasta, digamos, terminar muerto en un baño con una jeringa clavada en el brazo. No. La verdad es que hay drogas de alta prevalencia, o sea, que usa mucha parte de la población, y drogas de baja prevalencia. Un usuario politóxico es normal que vaya haciendo su escalada en el uso de drogas, desde la droga de alta prevalencia a las de baja prevalencia. Sería muy raro que empiece inyectándose heroína sin nunca haber tomado ni un vaso de cerveza. Eso no prueba que consumir una droga lleve o provoque a utilizar otra droga. Se usaron diferentes drogas en diferentes épocas y no hay prueba científica que diga que la marihuana es el escalón para otras drogas. ¿Cuál es la única relación? Sí, el mercado negro. Porque el que va a comprar marihuana, sobre todo si no sabe bien qué quiere y no hay marihuana, va a comprar otra cosa. Entonces la ilegalidad es realmente la que relaciona la marihuana con las otras drogas, además como se ha comprobado en los países donde se separaron esos mercados, como Holanda. ¿Es neurotóxica? ¿Deteriora la memoria y la cognición? Bueno, lo de la memoria no lo vamos a discutir mucho. Ahora la memoria se deteriora durante el efecto agudo. No es que esa memoria se va a deteriorar permanentemente o cuando uno no está bajo los efectos del cannabis, ¿no? Ahora, la cognición no, se ve que no hay una afectación en un estudio amplio que divide en 8 habilidades neurocognitivas, una que es el ingreso de nueva información, se ve levemente disminuida en los usuarios habituales, o sea que habría una afectación, pero es muy leve. Ahora, neurotóxica no, al contrario, ahora estamos viendo, como vamos a ver un poco más adelante, que se está viendo que es neuroprotectiva y que es una esperanza para lo que son las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, Huntington. La despenalización va a aumentar el consumo de drogas, por supuesto que no, ustedes lo saben, los diferentes países en que aplicaron, como Uruguay, por eso es un honor también estar aquí, disminuyó el consumo de drogas, digamos, y de alguna manera, como Portugal, Holanda, se trata de forma más racional este fenómeno. Bueno, esto es para que veamos un pequeño video de lo que sería la neurotransmisión por cannabinoides. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando nosotros estudiamos neurofisiología, había un paradigma que decía que la información siempre iba en un mismo sentido, solo en un sentido, de presináptica a postsináptica, donde ven ahí las vesículas de neurotransmisores almacenadas en la terminal presináptica. Ahora vemos que el sistema cannabinoide endógeno, con esa regulación de la que hablábamos, va en sentido contrario. Ahora nos vamos a acercar. Además, este tipo de receptor cannabinoide es el más abundante de su tipo en el cerebro. ¿Qué vemos del receptor cannabinoide? Eso que se libera ahí es glutamato, un neurotransmisor que abre proteínas especializadas que generan
una entrada de calcio. El calcio es tóxico en exceso. Entonces las células generan endocannabinoides desde la membrana que se recortan y viajan hacia la terminal presináptica para decirle, pará, basta, no me mandés más glutamato, que ya es suficiente. O sea que es un sistema regulador. Cierra canales de calcio, abre potasio, hiperpolariza, entonces impide que se siga liberando ese neurotransmisor que de otra manera dañaría la célula. Y de esa manera ahí se recaptura por un transportador y sigue su camino. Esto para explicar un poco por qué los cannabinoides no generan un síndrome de supresión que pueda llevar a la muerte, como el de los opioides, el alcohol o incluso las benzodiazepinas. Hay diferentes formas de estimular esa proteína receptora cannabinoide. Aquí vemos que hay agonistas, que decimos en farmacología, agonistas plenos, porque llevan a la máxima activación de la célula. Con pocos receptores ocupados la llevan a la máxima activación. ¿Qué pasa? Si la célula está en su máxima activación, va a buscar recuperar el equilibrio. Entonces se internalizan o destruyen receptores, y es lo que ocurre con otras drogas, por ejemplo las anfetaminas, que al estimular tanto el cuerpo dice, no, paremos, guarda los receptores y después ya no hay ni neurotransmisores ni receptores y viene el bajón. Los cannabinoides funcionan de esta manera, son agonistas parciales, no llevan a la máxima activación. Entonces no se da ese efecto en el organismo de compensación, de guardar receptores, queda como en un cierto equilibrio. Aquí vemos agonista inverso, este es un caso interesante, se sacó en el mercado en el 2005 aproximadamente el Rimonabant, que era una droga para bajar de peso. Lo que es para las empresas farmacéuticas oro en polvo, porque buscan hacer drogas que le puedan vender a todo el mundo, no a los enfermos, y menos si son enfermos de países pobres. Entonces un anorexígeno es una cosa muy interesante para la industria farmacéutica. Esa droga hacía lo contrario que los receptores cannabinoides. Parecía segura, salió a la venta, en Argentina también, aumenta la incidencia de suicidios. Se sacó en el 2008. El agonista inverso cannabinoide aumenta la incidencia de suicidios. En Estados Unidos, en los países donde lo vamos a ver un poco más adelante, donde se reguló el acceso al cannabis, vemos en uno de ellos que disminuyó un 5%, en varios de estos estados donde se midió, disminuyó un 5% de los suicidios, el acceso regulado al cannabis. Bien, entonces teníamos que esa función de ser agonista parcial y este otro tema, que es la absorción y la distribución, al ser lipida se absorbe ampliamente en el organismo y formula como un depósito. De esa manera se va liberando y va dejando el organismo muy lentamente, y por eso no induce un síndrome abstinencial que sea rápido y severo, por el tema de que son agonistas parciales, por el tema de que forman un depósito y se van eliminando muy lentamente el organismo. Ahora, en relación a la vía oral. La vía oral, como ustedes saben, es más psicoactiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos algo, pasa a los intestinos, y de los intestinos pasa masivamente por el hígado. Nuestro cuerpo, en el intento de desactivar a los cannabinoides, en un primer momento los activa, los hace más psicoactivos. Hay un metabolito que es el 11-hidroxi-THC, que es más psicoactivo que el delta 9-THC. O sea, el delta 9 pasado por el hígado es más psicoactivo en un primer momento. Por eso la dosis al ser consumida oralmente tiene que ser menor que la inhalada. Bueno, el perfil de seguridad a nivel, digamos, a nivel científico, lo que se, digamos, deriva de los ensayos clínicos en pacientes, se ve que aumenta la incidencia de efectos leves, pero no graves. O sea, lo que se considera efectos adversos leves, sí, puede ser un mareo, puede ser digamos, dificultad para hablar, alguna alteración visual, apetito, bueno, puede ser un efecto buscado el apetito, pero no graves. Los efectos clínicos a largo plazo desde la ciencia no están muy estudiados porque como nunca fue una droga de acceso en farmacia, no se pudo seguir bien a largo plazo sus posibles efectos, pero al ser una de las drogas, la droga ilegal más ampliamente utilizada y ser utilizada a lo largo del tiempo, se supone que no habría efectos serios a largo plazo. Sí, obviamente, como con cualquier sustancia,
puede haber efectos serios alérgicos que tengan que ver con una constitución genética propia que se afecte. Ninguna droga evita esa posibilidad. Contraindicaciones: historia personal de enfermedad mental, hepatitis C o enfermedad cardíaca grave, y la administración fumada en pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Advertencia: no se aconseja conducir o operar maquinaria hasta que se haya desarrollado tolerancia. Puntualmente, en realidad, lo que se sabe, por ejemplo, que no aumenta la incidencia de colisiones, digamos, accidentes comunes, pero sí de muerte en ruta. Duplica la posibilidad de muerte en ruta si uno fuma y sale a la ruta. Al menos 3 horas se debe esperar para que esa posibilidad vuelva a basal. Bueno, las precauciones obviamente en adolescentes, madres embarazadas, amamantando, ancianos, pacientes con historia familiar de enfermedad mental, epilepsia, enfermedad cardíaca y uso concomitante de sedativos hipnóticos. En todos estos casos debe evaluarse el riesgo-beneficio. Ahora, está claro que estas poblaciones especiales que queremos proteger es mucho más difícil de proteger si tenemos una droga ilegal que si la tenemos regulada. O sea, piense que es más fácil para un niño comprar cocaína o marihuana o comprar morfina, por ejemplo, que por triple receta archivada. Seguramente es fácil la respuesta, ¿no? Bueno, esto para repasar lo que fue la tesis, que es mucho de lo que les estoy explicando ahora. Fue una revisión con una planificación de un ensayo clínico que, bueno, todavía no hemos realizado, pero ya les comenté que hicimos, digamos, esta actualización del tema en el posgrado de rehabilitación y fisioterapia. Y bueno, estamos esperando de formar un equipo y recibir apoyo para en determinado momento si se puede aplicar en esa institución que es ILAR, que es una institución de rehabilitación pública, la única institución de rehabilitación pública que hay en Rosario. Cannabinoides y neurología. ¿Qué es lo que encontré? Que bueno, como les comenté, eran neuroprotectores que eran útiles para el dolor neuropático, que no sería el dolor agudo, el dolor si me martillo un dedo, sino es el dolor que viene de estas diversas enfermedades que comentaba, que también son de amplia prevalencia, pero es otro tipo de dolor. La epilepsia, la espasticidad, la neuroinflamación, el estrés postraumático, la ansiedad y como hipnótico, es decir, para inducir el sueño. Bueno, aquí los mecanismos de neuroprotección por cannabinoides que ya están estudiados y son claros. Lo que todavía no se ha estudiado es su dosificación o un protocolo de uso en pacientes para que efectivamente se prevenga, ¿no? Eso lo vamos también a estudiar en población a largo plazo, es decir, bueno, los que fuman vamos a ver que tienen menos incidencia de Alzheimer, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, como vemos, el Alzheimer en sí no es una enfermedad, sino que es un tipo de deterioro que todos vamos a sufrir. Como ven ahí, un 10% de las personas por encima de 65 años tienen señales de Alzheimer, solo que se empiezan a producir síntomas a partir de que se avanzó a determinado punto ese deterioro. Bueno, lo que se ve con los cannabinoides, que por un lado son útiles para el tratamiento clínico, como vemos ahí, para disminuir las alteraciones durante la noche, para abrir el apetito, pero por otro lado hay algunos mecanismos moleculares muy específicos a través de los cuales inhibe la formación del desecho celular que es característico del Alzheimer. O sea, el Alzheimer se caracteriza por la acumulación de ese detrito, de ese desecho celular y placa y células del sistema inmunológico inflamando. Se ve también que hay incluso un mecanismo molecular aún más específico que tiene que ver con esto, con el daño neurofibrilar y la interleuquina 1, que los cannabinoides inhiben la formación y que también tiene que ver con el Alzheimer. Los efectos anticancerígenos. No es exhaustivo esa lista porque está un poco desactualizada, pero se ve que es efectivo para destruir células cancerígenas de muchos diversos tipos de cáncer. Y se ha descubierto también específicamente los mecanismos intrínsecos por lo que la causa. No es que solamente observo, le pongo un tumor a 2 bichitos, a uno le doy cannabinoide y a otros no y veo que se cura. Además se ve por qué. Digamos, vemos que, bueno, por un lado hay un aumento
de la respuesta al estrés del retículo endoplásmico, que induce la apoptosis, que sería la muerte celular programada, que es una cosa que carecen las células tumorales. Le activa esa función normal. Por otro lado, inhibe la proliferación, como vemos ahí. Inhibe también la generación de nuevos vasos sanguíneos que alimentarían nuevas células tumorales. Y también inhibe moléculas de adhesión que impiden justamente que las células cancerosas migren, como es, invadan otras zonas y se adhieran a otras zonas. O sea, lo que serían los procesos metastásicos. Los estudios poblacionales, esto es un poco lo que les comenté antes, el de cáncer de cabeza y cuello. Las preguntas pendientes en cannabinoides como antineoplásico, porque tal vez ustedes hayan visto, hay una persona que se llama Rick Simpson, que tiene un video en YouTube que se llama Bulla de la Cura, en que él cuenta su historia personal y cómo curó a muchas personas con un extracto concentrado de cannabinoides que él va administrando. O sea, él hace un tratamiento para el cáncer que dura 3 meses, utiliza medio kilo por tratamiento, ese medio kilo rinde alrededor de 60-65 centímetros cúbicos de la resina concentrada de cannabis, empieza administrando una gotita por día a la mañana, al otro día aplica una también, al otro día aplica una mañana y una a la tarde, al otro día lo mismo, mañana y tarde, al otro día mañana, tarde y noche, y así de a poco, muy de a poco va subiendo la dosis hasta el día 45, en que la persona está consumiendo aproximadamente un centímetro cúbico dividido en 3 tomas, y ese centímetro cúbico lo mantiene durante 1 mes y medio más. Según Rick Simpson, eso cura la mayoría de los cánceres. La verdad es que no tenemos datos sobre qué es la farmacocinética, es decir, qué es lo que el cuerpo le hace a esa cantidad de cannabinoides. Tenemos datos en realidad en relación a la farmacocinética a dosis pequeñas, que son las parecidas a las recreativas, que se utilizan también para tratar síntomas. No tenemos datos qué pasa, cómo se metabolizan los cannabinoides a esas dosis, ¿no? Entonces tampoco tenemos datos de sus posibles efectos adversos, porque toda droga, digamos, sus efectos adversos depende de la dosis que se tome. ¿Podría ser peligroso? No lo sabemos. Yo creo que son sustancias muy poco tóxicas y que algún efecto adverso grave que se puede ver va a depender más de una, de una predisposición genética que del efecto en sí de la dosis. En relación a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, en animales se ve que inhibe la producción de aterosclerosis y también tiene efectos antihipertensivos y cardioprotectivos. Pero ¿qué ocurre? Esto también en relación a la diabetes, modelos animales hacía que a los animalitos que le daban una dieta hiperglucemiante, o sea muy alta en azúcar, a uno los trataban con cannabinoides y esos no desarrollaban diabetes o la desarrollaban más tarde, al igual que los síntomas más comunes como la retinopatía y las neuropatías. Pero este año salió un estudio poblacional que investiga la relación entre diabetes y consumo de marihuana y ve que hay una disminución de la incidencia de diabetes en los consumidores de marihuana, y que inclusive es dosis dependiente. O sea que hay menos incidencia de diabetes, es protectivo frente a la diabetes tipo 2 el consumo de marihuana, ¿verdad? Bien, esto es lo que les había comentado antes en relación al suicidio. Lo que es interesante es que hay un mayor descenso en la tasa ajustada por edad entre 19 y 29 años. Entre 19 y 20 años disminuye un 11% de los suicidios, que justamente es la franja etaria que más va a hacer uso del acceso regulado al cannabis. Y por otro lado, lo interesante de estos estudios, que no son estudios científicos, sino son estadísticos, se ve que hay una disminución de las muertes en ruta porque hay un reemplazo del alcohol por marihuana. Es decir, ya lo aclaramos, la marihuana te hace manejar peor, pero se ve un descenso en el consumo de alcohol en esos estados. O sea que efectivamente hay un reemplazo, y como el alcohol te hace manejar tan mal y te aumenta tanto las posibilidades de muerte en ruta, el hecho del reemplazo termina bajando la incidencia de muertes en ruta.
Bien, entonces, si efectivamente regular el acceso al reemplazo de alcohol o tabaco por cannabis, es muy probable que descienda, bueno, la muerte y mortalidad en Argentina o en Uruguay, sea por efecto de los cannabinoides y por disminución de consumo de sustancias muy tóxicas como el alcohol o tabaco, y los daños directos o indirectos que éstas producen. Bueno, esto lo vamos a saltear. La verdadera panacea, traje el tema de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, porque son las tres principales causas de muerte en los países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Las investigaciones actuales sobre el cannabis sugieren que posee un potencial preventivo modesto pero cuantificable ante enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Por sus efectos neuroprotectivos podrían prevenir y aliviar dolencias incapacitantes que afectan a las personas en edad laboral, como los accidentes cerebrovasculares y en los ancianos las enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Podría además funcionar, como ya se está viendo y discutiendo, como droga de salida para permitir la deshabituación de drogas más duras, ¿no? Como el paco, el alcohol, el tabaco, incluso la cocaína. Entonces, ¿es efectivo para prevenir estas enfermedades? La verdad que no lo sabemos. Creo que también tenemos que preguntarnos si hay intereses en que se oponen a que lleguemos a saber esto. Así que bueno, hasta aquí llega mi charla, mi monólogo, así que bueno, espero que les sirva y espero también sus preguntas, si hay alguna, para poder dialogar un poco. Cerramos entonces, bueno, muchas gracias compañeros. Hasta la victoria siempre.